Continuamos con el módulo de paquetes de computación dirigida a los profesionales de las ciencias de la salud sobre el manejo del software estadístico SPSS. En esta oportunidad con el tema de análisis de las variables, tanto categóricas como numéricas con el software estadístico SPSS. Es necesario recordar la clasificación de las variables según la naturaleza. Y en función a esta clasificación tenemos variable categórica y variable numérica. Cuando existe la relación de dos variables categóricas, la prueba estadística se denomina chi cuadrado. Cuando existe la relación de una variable numérica con una variable categórica, se denomina la prueba estadística T de student. Y finalmente, puede existir la relación de una variable numérica con otra variable numérica. En este caso, la prueba estadística se denomina correlación de Pearson. Por lo tanto, esta clasificación de las variables y la elección de la prueba estadística dependerá según la naturaleza. En una tabla cruzada o tabla de doble entrada o comúnmente conocidas tablas de contingencia, existen diferentes modelos para el análisis de las variables categóricas. El primero y el más frecuente es el modelo con los totales marginales de uno de sus factores fijos, es decir, que el total de la variable fija que se relaciona con una variable aleatoria se encuentra en forma vertical, es decir, en columnas. Ahora, ¿a qué denominamos variable fija? Es el criterio de conformación de grupos. Se conoce la recolección de los datos antes del estudio. En cambio, la variable aleatoria de la que es la variable categórica, se conoce los datos posterior a la recolección de los datos. Entonces, esto es muy importante, su diferenciación dentro de las variables categóricas. También existe el modelo de los totales marginales de uno de los factores fijos. En este caso, la relación es igual entre una variable aleatoria y una variable fija. La diferencia que en la variable fija, el factor, los totales o los subtotales se encuentran en sentido horizontal o en filas. Este es un modelo, el segundo modelo dentro de las tablas cruzadas. Otro modelo, el modelo con el total muestral fijo. La relación es entre una variable aleatoria dentro de las variables categóricas con otra variable aleatoria. Por lo tanto, el total se encuentra en sentido diagonal, es decir, total, total. Y finalmente tenemos el modelo de los totales marginales fijos frente a una relación de una variable fija con otra variable fija. Por lo tanto, el total se encuentra en forma diagonal. La diferencia con el anterior es que los totales marginales son fijos en el lado derecho y en la parte inferior. Solamente se produce una modificación en las 4 celdas de esta tabla cruzada. Por lo tanto, para aplicar una prueba estadística es necesario cumplir el ritual de la significancia estadística establecido por Ronald Fisher. Primero, formulación de hipótesis, mediante el establecimiento de una hipótesis nula y una hipótesis alterna. Con la que trabaja el investigador es con la hipótesis alterna, por eso se denomina hipótesis del investigador. Segundo paso, establecer el nivel de significancia o alfa,
que corresponde al 5% establecido por el investigador. Tercer paso, se elige a la prueba estadística, en este caso chi cuadrado, mediante la fórmula expresada en forma matemática. Cuarto paso, el cálculo del p-valor, que lo realizamos mediante el software estadístico SPSS o con cualquier otro software estadístico. Y finalmente tenemos la toma de la decisión a través del cálculo del p-valor. Cuando el p-valor es menor a 0,5, nos quedamos con la hipótesis del investigador. En cambio, cuando el p-valor es mayor a 0,5, se acepta la hipótesis nula. En conclusión, elegimos la prueba estadística denominada chi cuadrado cuando se relacionan dos variables categóricas, es decir, según la clasificación de la naturaleza de las variables, la que participa es una variable categórica con otra variable categórica. Demostremos esta relación. Las rutas para la prueba del cálculo del chi cuadrado. En una base de datos, en el SPSS, nos dirigimos a la barra de menú Analizar, desplazamos y buscamos estadísticos descriptivos y ubicamos tablas cruzadas. Es aquí donde se realiza la prueba estadística del chi cuadrado. Trasladamos la variable catalogada como factor, en el ejemplo, tiempo de espera prolongado, a filas. Y en columnas, la variable de consecuencia, o en su caso podemos indicar la enfermedad, que siempre se encuentra en columnas. Y luego nos desplazamos al botón estadísticos. Acá identificamos chi cuadrado, marcamos para el cálculo de la prueba estadística denominada chi cuadrado. En el botón continuar. En el botón casillas, ejemplo, tomaremos los porcentajes en sentido vertical o columnas para que el total aparezca en columnas. Botón continuar. Botón aceptar. En la ventana de resultados tenemos la tabla cruzada de las dos variables relacionadas que son categóricas: mala calidad de atención en salud y tiempo de espera prolongado, con sus categorías sí, no. Por lo tanto, tenemos en el total, ¿no?, que existen con mala calidad de atención en salud 27 casos, que representa el 100%. Y por otro lado, que no tienen mala calidad de atención en salud, 23 casos, que representan el 100%. Pero nos interesa el resultado de la prueba del chi cuadrado, que el paso intermedio es el cálculo del estadístico chi cuadrado, que tiene un valor de 0,081, pero en el pasado era contrastar, ¿no?, con el cálculo de la tabla. En este caso no lo realizaremos, sino nos fijaremos en el p-valor, significación asintótica bilateral del chi cuadrado, que es 0,777, es decir, mayor a 0,05. Por lo tanto, nos quedamos con la hipótesis nula. Para el análisis de las variables numéricas es necesario la demostración de una distribución normal. Primero, siempre el primer requisito es tener una variable numérica. Segundo requisito,
que tenga distribución normal estándar, la misma que la media es 0 y la desviación estándar 1. Es decir, que el 95% de los datos que se encuentran de la variable numérica por debajo de la curva de distribución normal corresponde al nivel de significancia al 95%, y en los extremos se encuentra el 2.5% a la izquierda y el restante 2.5% a la derecha. Es por ello que nosotros debemos de tener una distribución normal simétrica según el cálculo del coeficiente de asimetría de Pearson, o mesocúrtica según el cálculo del coeficiente de kurtosis. A partir de ello existirán variantes en la distribución de la curva gaussiana. Pero una variable numérica debe ser demostrada mediante una prueba estadística para la normalidad, es decir, que sea simétrica y que sea mesocúrtica, mediante la prueba estadística de Kolmogorov-Smirnov o Kolmogorov-Smirnov corregido por Lilliefors, o por la prueba estadística denominada Shapiro-Wilks. Demostremos la distribución normal de la variable numérica, por ejemplo, peso del recién nacido de este conjunto de datos. Para ello nos dirigimos a la barra de menú Analizar, Estadísticos Descriptivos, Explorar. Ingresamos a la ventana Explorar, trasladamos a lista de dependientes la variable numérica peso del recién nacido, a lista de factores la procedencia. Lo más importante está en el botón Gráficos, donde debemos de marcar gráficos de normalidad con pruebas. En el botón Continuar y en el botón Aceptar. Nos dirigimos a la ventana de resultados. Tenemos el resumen del procesamiento de los datos y la prueba de normalidad de la variable numérica peso del recién nacido, de acuerdo a la procedencia Kolmogorov-Smirnov, SIC, que significa p-valor para el grupo de procedencia La Paz 0,200, para el grupo de procedencia El Alto 0,03. También es importante no solamente demostrar normalidad de una variable numérica, sino también tenemos que tener varianzas iguales o homocedasticidad a través de las barras de error del mismo tamaño. Veamos el caso número 1. El grupo A partir de la proyección de la media en sentido contralateral frente al otro grupo, se encuentra dentro de los límites de esta barra de error que corresponde al grupo B, y viceversa. Por lo tanto, existen varianzas iguales. En cambio, en el caso número 2, en el grupo A, proyectamos la media hacia el otro grupo, indicándonos que está fuera de los límites de las barras de error. Y lo mismo del grupo B a partir de la media, que se encuentran fuera de los límites del otro grupo. Por lo tanto, acá las varianzas no son iguales. Veamos otro caso, achicando las barras de error de un grupo. En este caso del grupo B. El caso 1 del grupo A partir de la media se sale por fuera de los límites del otro grupo, y del grupo B existe una proyección de la media y que cae dentro de los límites del grupo contrario. Por lo tanto, las varianzas serían iguales. En el caso número 2, existe del grupo A la proyección de la media que cae dentro de los límites del grupo B,
Y la proyección, una vez alargada y prolongada el brazo inferior del grupo B, a partir de la media se sale de los límites del otro grupo. Por lo tanto, acá estamos con una duda, al igual que la anterior. Podemos decir que existen varianzas iguales, pero acá son diferentes aparentemente. Para ello es necesario demostrar, después de demostrar la distribución normal de esta variable, realizar el test de Leven, es decir, la comparación entre dos grupos. Y paralelamente a la demostración del test de Leven, se debe realizar siempre el ritual de la significancia estadística, incluso para la prueba de la T de Student con la fórmula matemática. Vayamos a nuestro software estadístico SPSS. Una vez acá en la base de datos del SPSS, nos dirigimos a analizar, buscamos comparar medias y elegimos prueba de T para muestras independientes. En la ventana flotante trasladamos la variable numérica variables de prueba a variables de prueba y la procedencia a variable de agrupación, y se requiere definir los grupos de la procedencia. Si no nos recordamos, clic derecho en procedencia, información sobre la variable, nos despliega una ventana adicional y vemos en etiquetas de valor 1, La Paz, 2, El Alto. Cerramos en X, por lo tanto, definimos grupo, el valor 1 para La Paz, el valor 2 para El Alto, botón continuar y finalmente aceptamos. Entonces tenemos el cálculo, ¿no?, de los estadísticos de la variable numérica peso del recién nacido, pero lo que nos interesa es la prueba o el test de Leven. Nos fijamos en su valor de significancia o p-valor 0,571, que es mayor a 0,05. Por lo tanto, se asumen varianzas iguales. Si fuera lo contrario, no se asumen varianzas iguales. Por lo tanto, tomamos como referencia la primera fila para el estadístico T de Student. Prueba de T para igualdad de medias. P-valor de la T, el cálculo del estadístico T es 2,223, que es un paso intermedio. Para lo que nos interesa es el p-valor 0,029. Por lo tanto, es menor a 0,05. En conclusión, una variable numérica puede ser analizado mediante la T de Student cuando se relaciona una variable numérica con otra variable categórica, o puede ser requerido la correlación de Pearson cuando la relación es entre dos variables numéricas.